Capítulo 3. Era un antiguo santuario abandonado construido a la mitad de una montaña. Apenas había signos de civilización moderna aquí, y los largos escalones de piedra estaban llenos de hojas caídas, sin tocarse por las manos humanas. No se pudo ver ningún rastro del toque humano reciente, en cambio, la presencia de la naturaleza fue abrumadora. Aunque era un día claro y soleado, la visibilidad en el bosque era baja. Los fuertes árboles bloquearon la mayor parte de la luz del sol, lanzando este lugar oculto en una sombra profunda, un lugar que parecía intacto por el progreso de la industrialización, a pesar de su ubicación dentro de la ciudad. En su camino, Beabenset notó que una mariposa revoloteaba, sus alas azul de zafiro atrapaban la luz del sol como si estuvieran desempolvadas en oro. Más allá de la mariposa, vio un zorro mirándola desde más profundo en el bosque. Las leyendas sostenían que los zorros eran criaturas sabias y espirituales. Con una mirada, el zorro se alejó, cauteloso y rápido. Después de escalar los largos y usados escalones de piedra y pasar debajo de un torii rojo desmoronado, Baobansit finalmente llegó al santuario abandonado donde el espíritu maldito acechaba. Con su primer paso en el santuario, Beabenset sintió un cambio sutil. Era como si no estuviera parada sobre piedra, sino de carne pulsante y retorciéndose, como si el santuario no fuera un edificio ordinario, sino la boca abierta de una bestia, esperando devorar lo que se acercara. La sensación fue fugaz. Cuando parpadeó, Beabenset todavía estaba parado allí, todo aparentemente sin cambios, como si ese sentimiento no hubiera sido más que una ilusión. Pero no estaba a punto de descartar su intuición como un mero truco de la mente. Algo definitivamente estaba mal con este lugar. Por lo menos, el espíritu maldito aquí no era como la pequeña fritura habitual que había encontrado. Interesante, murmuró, sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa malvada cuando un toque de sed de sangre estalló en sus ojos grises. Parece que no me aburriré hoy. Su esencia espiritual se agitó, inquieta por la falta de enemigos dignos, de sangre que merecía ser derramada. Las puertas del santuario se cerraron con fuerza, como si rechazara a todos los visitantes. Empujó las pesadas puertas de madera abiertas, su eco gimiendo casi como si se derrumbaran en el acto, mirando a las pavos de incejo, congelado. Ella retiró su pie, examinó cuidadosamente la estructura del santuario desde el exterior, luego entró nuevamente, mirando alrededor de la habitación antes de salir una vez más. Se movió más atrás, examinando el edificio en su totalidad. Maestro, deja de realidad dudosa y solo entra, Da Vinci se reprendió en su oído. Con un suspiro, Beabenset entró, su expresión una mezcla de curiosidad y precaución. En el interior, era como si hubiera entrado en otro mundo. Desde el exterior, el santuario fue claramente abandonado. Los pilares cubiertos de musgo, las hojas caídas dejadas de ladrillos de piedra desatendidos, desmoronados, todos hicieron que pareciera una reliquia que queda para decaer. Donde las estatuas se habían quedado una vez, solo quedaban pedestales rotos. ¿Pero qué vio por dentro? Una sala meticulosamente limpia, llena de elegancia tradicional japonesa. Las alfombras suaves se alinearon en el piso de madera pulida, una impresionante pintura de paisaje adornaba una pared, con una campana masiva que colgaba sobre ella. Una fragancia delicada permanecía en el aire, incienso, adivinó, aunque no era lo suficientemente versado como para colocarla. Y lo más notable, esta habitación es del mismo tamaño que el santuario se veía desde el exterior, ¿verdad? A través de una puerta medio abierta, vislumbró un exuberante césped verde, bordeado por una larga pasarela de madera que conduce a otro edificio en la distancia, ninguno de los cuales había visto desde afuera. Ella no creía que este interior lujoso y adornado simplemente se escondiera dentro de un exterior en ruinas. La apariencia en mal estado del santuario no se sentía como un disfraz. Además, desde que entró, Beabenset había sentido una energía misteriosa y opresiva en el aire. Cursed Energy nació de la negatividad humana, raíz, ira, celos, miedo, desesperación, codicia, sed de sangre. Los espíritus malditos surgieron de estas emociones, cualquiera de las cuales podría ser un caldo de cultivo para su nacimiento. Beabenset despreciaba el hedor de la energía maldita, se apestaba de vómito borracho, repulsivo para ella y su esencia espiritual por igual. También hubo una presencia palpable de muerte mezclada dentro de ella, lo que sugiere que alguien ya había encontrado su fin aquí. La fuente de la energía maldita era clara, tenía que ser el espíritu que acecha dentro. La energía gruesa y generalizada que llena el santuario, combinada con este espacio deformado y surrealista. Primer grado. No,
tal vez un grado especial. En la jerarquía de los hechiceros y las maldiciones, el grado especial fue la clasificación más alta. En la historia original, se decía que un hechicero de grado especial era capaz de destruir una nación. Baoban Sid no recordó los estándares exactos para una maldición de grado especial, aunque la serie original podría haberlo mencionado. Ella solo sabía que la maldición de la manipulación del espíritu maldito y las maldiciones de los dedos de Sukuna se clasificaron como un grado especial. Los fuertes, como Hogo, podrían convertir a la mitad de una ciudad en un páramo fundido, mientras que las calificaciones especiales más débiles, como las infundidas con los dedos de Sukuna, podrían ser dominados por Yuji Itadori y sus aliados. Aunque la primera maldición de grado especial solo fue derrotada por la liberación de Sukuna, y el segundo encuentro también involucró maldiciones del útero maldito, las pinturas de la muerte, las batallas revelaron el crecimiento de los protagonistas al público en tiempo real. Si bien no estaba segura de los requisitos exactos para la clasificación de grado especial, Bea Benset tenía una idea de que las maldiciones con dominios eran ciertamente de grado especial. Ahora, la pregunta ¿era este espacio extraño que se encontró en un dominio? Tanto Sukuna como Gojo describieron los dominios como el pináculo de las técnicas de Jujutsu. En sus ojos, los dominios funcionaron de manera similar a los campos limitados de la realidad Marcón en el universo de la luna. Impuso el mundo interno del hechicero en la realidad, amplificando sus habilidades a un nivel absoluto dentro de él, junto con otorgar un golpe inevitable. Si este era realmente el dominio de la maldición, ¿cuál fue su efecto? ¿Por qué no había sentido nada al entrar? ¿Y por qué no la había atacado, incluso después de haber pasado tanto tiempo? Pitting en círculos en el suave piso alfombrado, Bea Benset sintió que la ayudó a pensar más rápido. Con la costumbre, habría quitado sus zapatos al entrar, pero ignoró la convención por completo. Después de todo, ella tenía un cariño particular por sus talones. Su sueño era elaborar un par que superaría cualquier tacones altos en la historia de Panuman. Aunque esta pareja actual no alcanzó ese objetivo, fueron su diseño más preciado hasta la fecha. Tenía una fuerte aversión a quitarse, así como a caminar descalzo sobre una estructura probablemente forjada por un espíritu maldito. Ella solo reflexionó sobre sus pensamientos por un momento antes de que su ritmo se detuviera. No porque estuviera mareado, sino porque estar en silencio ante ella era una figura con una máscara de zorro blanca, vestida con una túnica de casa blanca, su género indeterminado. La figura estaba allí, todavía como una estatua, como si hubieran estado esperando en ese mismo lugar durante mucho tiempo. Incluso Balobo Sid no había sentido a la llegada. La figura enmascarada se encontraba antes de Baoban Sid, la cabeza bajada y en silencio. Una persona común podría haber estado aterrorizada, sabiendo que esta figura podría deslizarse tan cerca sin un sonido, y podría quitarle la vida fácilmente en el mismo silencio. Pero Bea Benset no estaba fácilmente asustado. Si esta persona realmente hubiera querido matarla, ya lo habría sentido. La figura enmascarada había estado tan cerca porque no llevaban hostilidad o intención de matar. Y por esta razón, Bea Benset no atacó, sino que los estudió con curiosidad. La figura en la máscara de zorro blanco se mezcló perfectamente con los alrededores, pero Bea Benset sabía que no se debió a alguna armonía con la naturaleza. Más bien, la energía maldita que saturó el aire aquí era la misma que la energía que irradiaba de esta figura. Era como la tinta en el agua, una gota de negro en líquido transparente es obvio, pero la tinta negra en un grupo de tinta se vuelve invisible. Entonces, ¿fue esta persona enmascarada un espíritu maldito responsable de este fenómeno? Era una suposición razonable, pero algo se sentía. Si se hubiera fusionado con la esencia de un espíritu heroico inteligente como Sherlock Holmes, podría haber descubierto la anomalía de inmediato. Pero desafortunadamente, ni ella ni Bea Benset eran del tipo cerebral. Mientras Bea Benset reflexionaba sobre esto, la figura enmascarada de repente se giró y se alejó, mirando hacia ella, hacia la única salida. La puerta por la que había entrado había desaparecido en el momento en que puso un pie adentro, reemplazada por una pared de madera que se veía lo suficientemente endeble como para romperse con un golpe ligero, pero abrirse camino no valdría la pena. Si romper el muro incluso la dejaría escapar era incierto. Y además, su objetivo era eliminar el espíritu maldito desconocido en este santuario. No había asumido el honor del caballero de hadas Tristán solo para huir sin pelear. Ella quería el elogio de su madre, la aprobación de su madre. Su madre le había dicho que fuera cruel, por lo que hizo su crueldad su placer.
Su madre le había dicho que fuera aterradora, por lo que abrazó la agonía y tocó la música de la muerte. Su madre le había dicho que fuera frío y despiadado, por lo que se bañó en sangre y caminó un camino pavimentado en huesos. Ella era Beabenset, el caballero de hadas Tristán, hija de la reina Morgan del reino de las hadas. Una sonrisa salvaje se extendió por su rostro mientras seguía la figura enmascarada. Veamos a dónde pretendes llevarme. Después de la figura enmascarada, Beabenset caminó por un corredor de madera. El corredor solo tenía barandas en cada lado, lo que le permitía ver el paisaje afuera. La pasarela se extendía sobre un estanque, y Baobansit se detuvo, cautivado por la cascada y Coy atravesando el agua. La madera pulida debajo de sus talones parecía recién limpiada, como alguien lo atendió a diario. Incluso descalzo, sería cómodo caminar. La figura enmascarada no hizo quejas sobre ella usando tacones adentro. De hecho, no habían dicho una sola palabra. Era como si su único propósito fuera guiarla, sin preocupación por nada más. Baobansit no estaba seguro de cuánto tiempo caminaron, pero en este extraño espacio, su sentido del tiempo parecía deslizarse. Hey. ¿Cuánto tiempo más planeas perder mi tiempo? Ella no era santa, ni era particularmente paciente. El aura con aroma de sangre que la rodeaba comenzó a pesar mucho en el corredor, incluso causando que el aire a su alrededor cruzara en protesta. Adelante, podía ver un edificio tradicional de estilo japonés al final de la pasarela, sin embargo, la distancia nunca parecía reducirse, sin importar cuán lejos caminara. Este espacio distorsionado severamente era el hecho del espíritu maldito que residía aquí, y no estaba dispuesta a creer que la figura enmascarada no estaba involucrada, o que no podían controlar la distancia entre ella y el destino. Sin una palabra, la figura parecía sentir su impaciencia. Después de menos de otro minuto de caminar, Baobansit finalmente lo siguió fuera del corredor. Aunque se había sentido como una larga caminata, cuando miró hacia atrás, vio que la habitación en la que había entrado por primera vez era bastante cercana. Con su fuerza física, podría haber saltado fácilmente sin el pasillo. La figura enmascarada no la había mirado ni una sola vez, ni habló una sola palabra, actuando como si no importara si ella lo siguió o no. Ahora, en silencio abrió la puerta y se hizo a un lado. Baobansit atravesó arrogantemente la puerta abierta, completamente despreocupada si era una trampa. Si este lugar fuera realmente un dominio, casi el primer instinto de cualquier hechicero sería encontrar una salida o abrir su propio dominio para contrarrestarlo. Pero Beabenset había pasado, tomando las vistas, incluso siguiendo la guía hacia lo que obviamente era una trampa. Como se esperaba, en el momento en que entró completamente dentro, la puerta detrás de su golpeó. Fue la única salida visible, y parecía que la figura enmascarada no la había seguido. ¿Ese idiota realmente pensó que esto me atraparía? Una rápida mirada, y Beabenset sintió que su estado de ánimo cayó. De ninguna manera, después de hacerme esperar tanto tiempo, ¿esto es todo lo que tienes? La habitación se parecía a un dojo japonés de kendo, pisos de madera holgado, pulido, abiertos y espaciosos, con un eco que llevaría cualquier sonido fuerte. El clic de sus talones creció más rápido, más nítido, el eco de cada paso marcaba su montaje de irritación. Bien, si no te muestran. Ella pisotó un tacón, arrojando una sonrisa sádica hacia el techo. Entonces destruiré todo a la vista. Veamos cuánto tiempo puedes esconderte en tu tortuga. Baobansit ahora hablaba en serio. ¿La prueba? Había sacado su arco de 6 cuerdas, un arma diseñada para amplificar sus golpes al máximo. Aunque sus propias reservas mágicas no eran particularmente grandes, incluso requerían que las herramientas encantadas hechas por Morgan lanzaran sus hechizos, ahora tenía el poder del Santo Grial. El maná rojo sangre derramó como líquido, agitándose con la furia de un tsunami, el rumbo del trueno y la ira de un volcán en erupción. Sus dedos se cernían sobre las arcas, listos para convocar una tormenta de barras para consumir todo dentro de un radio de 100 metros. Pero justo entonces, apareció un destello de luz fría, dirigida a su cuello desde atrás. Debajo de su cabello sombreado, los labios de Beabenset se torcían en una sonrisa sedienta de sangre, finalmente mostrándose, En un movimiento repentino, la figura enmascarada apareció en el aire detrás de Beabenset, una daga afilada en su mano. Cuando Beabenset sintió su acercamiento, la cuchilla era solo el ancho de un puño de su cuello pálido, pero esa mera distancia era un abismo que nunca podría cruzar. Para la figura enmascarada, se sentía como un parpadeo,
y una mano pálida y delgada se había presionado sobre su cara. Una fuerza imparable se apoderó de su cabeza, lo que la hizo completamente inmóvil. En ese instante, Beavanset demostró su monstruosa fuerza, una fuerza comparable a un dragón, mientras se apoderó de la figura y la rompió brutalmente hacia el piso. Después de contenerse durante tanto tiempo, finalmente desató su fuerza de rango A. Un éxito como ese sería fatal, o al menos incapacitado, para cualquier oponente. Sin embargo, la sensación en su mano hizo que la sonrisa de Beavanset se desvaneciera, un ceño fruncido se formó lentamente en su rostro. La figura enmascarada salió de su agarre, levantando su daga para otro intento, lo que llevó a Beavanset a esquivar varios metros en un parpadeo. Observó cómo se levantaba del piso con facilidad, su máscara ininterrumpida, sin mostrar signos de lesiones. ¿Fuerza de nivel A y aún no hay efecto? De ninguna manera debe estar ileso. ¿Una técnica similar al infinito de Gojo? No, ella definitivamente había hecho contacto. Sin darle tiempo para analizar, la figura se lanzó hacia adelante con su daga una vez más, solo para ser golpeado aún más rápido, golpeando contra la pared. No te muevas, estoy pensando. Beavanset no lo perdió, demasiado absorto en sus pensamientos. La figura enmascarada luchó para levantarse, solo para ser derribada en el aire por un golpe rápido. Luego golpeó con otro corte que lo envió de regreso al piso. Las cortes tampoco funcionan. Así que no es simplemente inmune a los ataques físicos, la magia tampoco parece efectiva. Ella reflexionó en voz alta como si no estuviera en medio de una pelea, diseccionando esto como si fuera un rompecabezas intrigante. Uno por uno, probó y descartó ideas, perfeccionando la única respuesta posible. De repente, los picos afilados se extendieron desde la espalda de Beavanset, embestidos en una sombra oscura y sujetándola contra la pared. Solo un poco débil, recortando a la puñala por la espalda. Patético. Ella inclinó la cabeza, burlándose de desdén, luego echó una mirada de lado a la figura enmascarada atrapada. Ah, eso es todo. No es de extrañar que se sintiera. Por supuesto, no respondieron. Estas cifras carecían de la capacidad de habla o pensamiento, programadas solo para atacar a cualquier ser vivo dentro de la sala. Ninguno de mis ataques trabaja en ti, y tu propia fuerza apenas está por encima de un humano que empuña una daga simple. ¡Qué ingenuo! Y además, me niego a creer que su inmortalidad viene sin algún límite o debilidad. Tome Aquiles del mundo tipo Luna, por ejemplo. Aunque poseía un cuerpo inmortal, los sirvientes divinos podían dañarlo, y su talón podía ser golpeado para romper su invulnerabilidad. Beavanset analizó a sus enemigos, mientras que las dos figuras enmascaradas simplemente se quedaron allí, esperando sin comprender. Luego, desde las sombras, más figuras de masas de zorro surgieron una tras otra. Pronto, más de 20 figuras idénticas rodearon a Beavanset, usando números para compensar la falta de calidad. Ella arrojó una mirada desinteresada, perdiendo rápidamente interés. Ante el poder absoluto, los números no significaban nada. Entonces, ¿eres inmortal? ¿Y me estás agrandando? Su mano derecha descansaba sobre su arco cuando una sonrisa salvaje se extendió por su rostro, su maná rojo sangre manchó la habitación en carmesí. Bien entonces, simplemente los trituraré a todos en pedazos, junto con todo lo demás aquí. Veamos si tu debilidad todavía se esconde después de eso. Mientras la horda de figuras enmascaradas cargadas, la mirada de Beavanset se volvió fría, sus dedos se prepararon para convocar su melodía mortal. Pero justo cuando estaba a punto de arrancar las cuerdas, una repentina oleada de inquietud la agarró, lo que hace que su expresión cambie. Se torció la muñeca, desatando una ráfaga de barras que arrojaban a los atacantes hacia atrás. ¿Qué fue eso? La burla en su rostro se desvaneció, reemplazada por un intenso enfoque. Pero no había tiempo para detenerse en él, ya que una ola tras ola de figuras enmascaradas subió sobre la caída para atacar nuevamente, esta vez blandiendo una variedad de armas, espadas largas, hachas, lanzas, incluso una naginata. Suficiente, títeres sin sentido. Esto se está volviendo ridículo. Otra ronda de cortes repelió las figuras avanzadas, pero no las retrasó por mucho tiempo. Los que ella atacó simplemente recogió sus armas y reanudó la carga. Incapaz de soportar su implacable persecución y aún desconcertado por esa extraña inquietud, Beavanset, después de repeler las cifras una vez más, usó magia para levantarse en el aire. Afortunadamente, el techo aquí era lo suficientemente alto como para que no le golpeara la cabeza. Maldita sí.
Un montón de papas fritas pequeñas y se atreven a hacerme ver tonto. Desde su nueva ventaja, la vista de Beavanset se amplió. Ahora vio que la habitación una vez espaciosa estaba casi llena de figuras enmascaradas idénticas. Sit nota de Badition en Ad. Aunque ahora estaba rondando arriba, las figuras enmascaradas no parecían estar apuntando a ella en absoluto. No estaban tratando de apilarse o incluso mirar en su dirección, como si existieran en una dimensión sin concepto de arriba o abajo. Pero Beavanset sintió que algo estaba mal. Hace unos momentos, algunas figuras se habían saltado, así que no era que no pudieran verla allí. Y luego, estaba esa extraña sensación de temor que había sentido antes. ¿Podría ser que las armas de estas figuras enmascaradas de alguna manera representaban una amenaza para ella? Pero mientras miraba más de cerca, todas las armas parecían ordinarias, ahora cerca de herramientas malditas, mucho menos algo excepcional. Ahí estaba de nuevo. Una mano invisible parecía apretar su corazón, enviando una sacudida a través de sus nervios, instándola a esquivar a un lado instintivamente. Casi simultáneamente, un fuerte choque llamó su atención a continuación. Estallido. Establezando, vio varias figuras enmascaradas agrupadas, sus armas alcanzaron el mismo lugar en el piso. ¿Es eso lo que está causando esta sensación de temor? ¿Un ataque en el piso? No, eso no explica por qué la sensación desapareció una vez que me moví. Debe ser algo que cambie de posición conmigo. Estos pensamientos atravesaron su mente en un instante, y luego los ojos de Baobansit se abrieron cuando la respuesta le llegó. Mi sombra. Miró hacia abajo y vio que directamente debajo de ella, varias figuras enmascaradas estaban levantando sus armas hacia una figura atrapada dentro del contorno de su sombra. La cifra en el centro fue golpeada al suelo, pero para entonces Beavanset ya había saltado a un área clara, aterrizando fuera del alcance. Solo ahora notó que, a pesar de las filas sobre filas de luces superiores, su sombra se mantuvo pequeña, no afectada por luces distantes. ¿Entonces ese es el truco? Y solo lo descubrí ahora. Balones silenciados a sí mismo, la mitad de frustración. Si mi sombra es golpeada, me devuelve una maldición. Una maldición tan potente que incluso con mi resistencia mágica, siento su peligro. Inteligente. Este es bastante dominio. Aunque sintió su peligro, sabía que no moriría, no con su ex resistencia mágica. Pero ella podría ser herida. Aquí pensé que tener el poder de un espíritu heroico me haría imparable en este mundo. No esperaba que los enemigos intrigantes brotaran como brotes de bambú después de la lluvia. Reflexionando en voz alta, Baobansit no recibió respuesta. En el momento en que sus pies tocaron el suelo nuevamente, las figuras enmascaradas levantaron sus armas y se cargaron. Si mi sombra puede ser dañada, entonces, ¿qué pasa con la tuya? Su manar rojo sangre volvió a aumentar, su cabello hombre que le tendía al viento mágico detrás de ella. Esta vez, se alejó cuidadosamente de su sombra y arrancó las cuerdas de su arco. El flujo de la vida fue cortado. El paso del tiempo se cortó. El sonido en sí fue cortado. Un círculo brillante se expandió en el suelo debajo. Era como si el creador hubiera dibujado el límite entre el viejo mundo y uno nuevo con ese círculo en expansión. En el nuevo mundo, los restos de los viejos se les negó la supervivencia. La vida, la materia y el sonido, todos disueltos al tocar el borde de ese círculo, desintegrándose en las partículas más pequeñas. La tormenta de cortes se entrelazan, formando un hemisferio de blanco puro sobre el suelo. Lo que dejó fue la muerte blanca, la destrucción blanca. Cuando se levantó la cortina pálida, todo lo que quedaba era un cráter masivo, como si fuera desgarrado por las manos de un gigante divino. De pie en el centro del cráter, en un pilar de piedra solitaria, Beavanset se rió en su mano. Bueno, parece que me dejaron llevar un poco. Los alrededores comenzaron a flaquear y difuminar. La vibrante hierba verde, el estanque brillante, el arroyo que fluye desde la montaña artificial, la casa japonesa rodeada de bambú, todo fue como una burbuja de color arcoíris, como una ventana destrozada que separa el sueño de la realidad. Baobansit sabía que había dejado el dominio del espíritu maldito y regresó al mundo real. Cuando sus pies golpean el piso, la madera podrida, debilitada por años de negligencia, se agrietó bajo su peso, casi haciéndola tropezar. Spiderwebs cubrió cada esquina, un olor a mildiu grueso se aferró al aire, y las tablas del piso casi se desintegraron por el daño de los insectos. Ahora, así es como debería ser un edificio abandonado. Baobansit hizo una mueca en disgusto, tomando el entorno decrépito. Se miró a una araña girando su red a lo largo del techo y suspiró para sí misma.
Imagínese, en realidad mostré algo de moderación y no niveló este lugar. Notable. Aunque había salido del dominio, su creador, el espíritu maldito, todavía estaba viva. Baoban Sid tenía la intención de cazarlo, pero inesperadamente, ella se topó con una pequeña sorpresa. A juzgar por el uniforme, este tipo debe ser un estudiante de Jujutsu Ig, como Gojo. Sid se agachó junto al hombre no forzado. Se lesionó. Su uniforme oscuro fue cantado en algunos lugares, cortado en otros, y la sangre había empapado partes de él. Sin embargo, las heridas no eran potencialmente mortales. Con su nivel actual de magia, Beavanset podría estabilizarlo. Debe haber estado atrapado en el misterioso dominio tal como ella. Si ella no lo hubiera destrozado, probablemente habría perecido allí. Espera un minuto, ¿no? ¿No era uno de los juniors de su gurú que se suponía que morirían en una misión de maldición? ¿Podría ser este? ¿Cuál era su nombre? El nombre salió de su mente. Había muerto tan temprano, antes de que la historia hubiera comenzado, haciendo solo una breve aparición en los recuerdos de Gojo. Baoban Sid se tensó para recordar, luego se rindió con un resoplido. Pensar me duele la cabeza. Olvídalo. Las preguntas difíciles estaban destinadas a ser omitidas, las personas molestas estaban destinadas a ser asesinadas. Mientras ella fuera feliz, ¿por qué dejar que alguien más dicte su vida? He vivido una vida completamente nueva, decidiré por mí mismo cómo quiero vivirlo. Ella decidió llevarlo con ella. Después de todo, su muerte fue una de las principales razones para el descenso de su gurú en la oscuridad. Originalmente, solo había planeado eliminar algunos espíritus extramalditos para disminuir las cargas de su gurú. No había esperado que pudiera matar a dos pájaros con una piedra, y así, Beavanset lo ató con una cuerda que había encontrado cerca, luego usó un hechizo de levitación para transportarlo por el aire detrás de ella cuando se fue. ¿Pensaste que Beavanset lo llevaría a ella? Sigue soñando. ¿Por qué debería ser tocado el cuerpo de su amada esposa con estos apestosos hombres? Ni siquiera había tenido la oportunidad de ser llevada en los brazos de Baoban Sid. Un transporte de princesa sería aún mejor. Después de la energía maldita, Baoban Sid remolcó a Laibara inconsciente detrás de ella mientras se dirigía a la parte trasera del santuario abandonado. El cielo ahora estaba oscuro, aunque había sido brillante y soleado cuando llegó por primera vez. Claramente, el tiempo dentro del dominio había fluido de manera diferente al exterior. A través de los huecos en las nubes, un solo haz de luz de luna plateada iluminó una figura parada allí, como si estuviera encubierta en plata. La figura llevaba una bata de caza blanca y una máscara de zorro blanca, ocultando sus rasgos y género, casi idénticos a las otras figuras enmascaradas que había encontrado. Pero había algo diferente. Baoban Sid podía sentir una inteligencia de conocimiento en esta figura que les faltaba a los demás. ¿Un espíritu maldito con inteligencia? Baoban Sid levantó una ceja con leve sorpresa. Aparte de las 4 maldiciones y las pinturas de la muerte, no había esperado ningún otro espíritu maldito sincero en este mundo. Incluso Gojo se había sorprendido la primera vez que Hugo había hablado. Beavanset miró la espalda del espíritu enmascarado, esperando mientras la figura no se volvió inmediatamente para mirarla. Frente al espíritu había una tumba, un pequeño montículo de tierra, una placa de madera solitaria y desgastada, una tumba tan cruda que era difícil saber si incluso calificaba como uno. El epitafio en la placa se parece más a los garabatos de un niño. El espíritu enmascarado se arrodilló, una mano acariciando suavemente la placa de madera. Por una vez, Beavanset se calmó, los brazos cruzados, observando en silencio mientras esperaba a que hablara. Yo no quiero que la paz de mi maestro sea perturbada. El espíritu finalmente habló, en una voz demasiado neutral para identificarse como hombre o mujer. Mi maestro, como la doncella del santuario dedicada al dios de la tierra, nunca dejó esta montaña toda su vida. Para ella, esta montaña, sus árboles, sus flores, todos aquí, este era todo su mundo. No quiero, el mundo mi maestro aprecio ser contaminado. Pero eso no es excusa para el asesinato. Las palabras de Beavanset eran heladas. Quieres proteger esta montaña, proteger la paz de tu maestro. Pero las personas que mataste eran inocentes, tenían seres queridos, personas que las amaban. No tienes derecho a reclamar tu amor como una razón para quitarles la vida. El espíritu dejó caer su mano de la placa de madera, levantándose lentamente hasta sus pies. Manché la tierra que mi maestro amaba con sangre y muerte, pero para cuando me di cuenta de mi error,
ya era demasiado tarde. El espíritu se giró, caminando hacia Baobansit, que permaneció quieto, los brazos cruzados, observando mientras se detuvo frente a ella, revelando lo que sostenía en su palma abierta. Estos son, en la mano del espíritu yacía 3 dedos arrugados, con carne roja oscura y uñas negras, irradiando una energía maldita siniestra. Baobansit sabía exactamente lo que eran. Después de todo, estos objetos fueron fundamentales para todo Jujutsu Kaisen historia. Los dedos de Sukuna, ¿y había 3 de ellos? Me otorgaron la fuerza para proteger contra los extraños, pero también trajeron carnicería y desgracia a esta tierra. No está bien, por favor, llévalos de aquí. Por un momento, Beavanset guardó silencio. Luego extendió la mano y tomó los dedos. Aunque la máscara ocultó su expresión, sintió, de alguna manera, que el espíritu estaba sonriendo. Baobansit se giró para irse, trayendo a la Aibara inconsciente con ella. Ella no mató al espíritu enmascarado. Con su dominio destruido y los dedos de Sukuna tomados, el espíritu maldito pronto se desvanecería por sí solo. Se sentó junto al pequeño montículo, sin importar que la bata blanca fuera manchada por la tierra. Esta noche, no había estrellas. Miró hacia arriba durante mucho tiempo antes de que un solo rayo de luna se deslizara a través de las nubes para bañarlo en la luz. Su maestro había sido una doncella santuario dedicada al dios de la tierra. Debido a su papel, nunca se había casado o tenía una familia. Pero no importaba, porque todos en la montaña eran su amiga, y ella estaba realmente feliz. Una vez, hubo muchos zorros en la montaña, venerados como los mensajeros del dios de la tierra. Entonces, como una doncella del santuario, ella siempre llevaba una máscara de zorro blanca. La joven doncella nunca salió de la montaña, pero le encantaba jugar. Tag de sombra, dodgeball, juegos de adivinanzas, escondite y busca. Nunca estuvo sola, ya que sus amigos en la montaña siempre jugaban con ella. Nunca había visto el mundo más allá de la montaña, pero eso no importaba. Esta montaña y sus residentes eran todo su mundo. Como una doncella del santuario, estaba atada a la montaña, un deber que le impidió irse. Y aunque ella murió aquí, nunca había vislumbrado el dios de la tierra que la había mantenido allí toda su vida. ¿Ese dios realmente existió? El espíritu no lo sabía. Desde que había ganado conciencia, el sol había resucitado y establecido innumerables veces, las flores se habían marchito y florecieron innumerables veces. Sin embargo, nunca había visto al dios de la tierra que había confinado a su maestro en esta montaña. Incluso cuando los extraños vinieron a destruir la montaña que mantuvo su vida, el dios de la tierra nunca apareció. No importaba. Incluso si ese dios no era más que un mito, todavía estaba aquí. Ah, mi amado maestro. La primavera de la nueva vida, la tranquilidad del verano, la cosecha del otoño, el sueño del invierno, que sueñes sin ser molestado, que sonríen mientras duermen. El sol se pondrá y resucitará innumerables veces, las flores se marchitarán y florecerán innumerables veces, pero permaneceré aquí, protegiendo tu paz. Ah, mi querido maestro. La primavera de la nueva vida, la tranquilidad del verano, la cosecha del otoño, el sueño del invierno, que te bendezcan el destino, que tus sueños florezcan como flores. Aunque el sol se pondrá y resucitará innumerables veces, aunque las flores se marchitarán y florecerán, incluso si no puedo permanecer a tu lado, siempre desearé que descanses en paz, sin ser molestado. Un brillante rayo de luz de la luna plateado atravesó las nubes, brillando directamente sobre el pequeño montículo. Sobre el simple marcador de tumba de madera, una máscara de zorro blanca colgada, una grieta de línea que lo divide casi en dos. A la luz de la luna, casi parecía sonreír. Tan pronto como su gurú Geto escuchó la noticia, se apresuró sin detenerse, y de inmediato, se topó con Beavanset, quien estaba comiendo casualmente en una manzana. Apresurando así, podrías despertar de la falta de oxígeno. Baobansit bloqueó su camino, hablando en un tono casi indiferente. Ya he acomodado a tu amigo. Está herido pero estable. Con tu amigo que usa esa técnica de maldición inversa, sus heridas físicas deberían sanar rápidamente. Pero está agotado, y las órdenes del médico son que necesita mucho descanso. Realmente, deberías estar agradecido de haberlo traído con vida. Si insistes en irrumpir y molestarlo, no te detendré. Con eso, ella le dio otro bocado de su manzana, mientras su gurú se inclinaba, las manos sobre las rodillas, recuperando el aliento. A través de la ventana, su gurú podía ver a Aibara adentro, vivo pero claramente agotado. Mientras su expresión permaneció compuesta, no pudo evitar sentir un alivio inmenso.
El frunce el sorteo en Beaesitville. Entonces, ¿los había salvado de nuevo? Gracias. No era nada. No lo estaba haciendo por ti de todos modos. Baoban Sid dio otro bocado de su manzana, ocultando el débil rizo hacia arriba de sus labios. Oye, ¿alguna vez has visto una tinta de pulpo de pulpo? La pregunta salió de la nada, haciendo que su gurú parpadee. Pero con toda su ayuda últimamente, su gurú estaba comenzando a confiar en Baoban Sid, por lo que respondió reflexivamente, creo, ¿sí? En realidad, vi uno en el acuario la última vez que fui con Gojo y Rico. En este momento, te ves como un pulpo que ha expulsado toda su tinta y está funcionando vacía. ¿Qué está pasando? Suguru dudó, luego forzó una pequeña sonrisa, sus ojos se entrecerraron. Nada realmente. Probablemente solo comí algo malo, mi estómago no ha sido el mejor. Tan pronto como lo dijo, Beavanset se volvió y lo miró, su mirada se estrechó de una manera que hizo que un escalofrío corriera por su columna vertebral, como si pudiera mirarlo a través de él, directamente a su alma. Extraño. He sacado casi 100 espíritus malditos en los últimos días, pero, ella se fue, murmurando para sí misma, su expresión contemplativa. ¿Dijiste algo? No. Eres mezclado. Incluso su gurú no estaba seguro de si la había escuchado bien. Ella ha matado casi 100 espíritus malditos, ¿pero por qué? O más bien, ¿por qué razón? Oh, eso me recuerda. Beavanset interrumpió sus pensamientos, sacando una pequeña bolsa y abriéndola frente a él. Cuando su gurú vio lo que yacía dentro, la pura malevolencia que irradiaba de los objetos hizo que los pelos de sus brazos se pusieran de pie. Instintivamente dio un paso atrás. Viendo tu reacción, supongo que no necesito desperdiciar la respiración explicando. Respirando hondo para estabilizar su corazón de carreras, su gurú se obligó a mirar hacia otro lado del contenido de la bolsa y en su rostro, que llevaba una sonrisa ligeramente burlona, un objeto maldito de grado especial. Los dedos de Sukuna, murmuró, su voz oscureciéndose. Sukuna, el rey de las maldiciones de hace 1000 años. En la era de oro del mundo de Jujutsu, innumerables hechiceros habían tratado de derribarlo, todo en vano. Incluso después de su muerte, sus 20 dedos se convirtieron en objetos malditos de grado especial, dibujando espíritus malditos como polillas a una llama. Incluso 1000 años después, los hechiceros continuaron temiendo al fantasma de Sukuna. Suguru sabía que Jujutsu Iga había asegurado algunos de estos dedos como objetos malditos muy peligrosos. Aunque los espíritus malditos más débiles no se atreverían a acercarse a ellos, los dedos a veces podrían usarse para alejar las maldiciones. Pero para los espíritus malditos más poderosos, eran un manjar incomparable. Solo uno de estos dedos podría elevar un espíritu maldito a un grado de primer grado o incluso de grado especial. Y aquí, Baoban Sid tenía 3. Suguru estaba al tanto de los dedos mantenidos bajo llave en Jujutsu Ig, pero no podía estar seguro de si tenían tantos como ella ahora sostenía en su mano. ¿De dónde sacaste estos? Su tiempo significaba, el mismo lugar donde encontré a tu amiga. El oponente era un personaje bastante interesante. Ella cerró la bolsa, mirando con una sonrisa. Incluso tenía su propio dominio. Un dominio. Esa era una técnica que incluso él y Gojo no habían dominado. Grado especial, sin duda fue de grado especial. El pecho de Suguru se apretó. Si Beavanset no hubiera aparecido allí, Aibara, su siempre más elegante junior, sin duda habría muerto, pero esto no había terminado. Para extraer a Aibara y eliminar la maldición, necesitarían enviar más hechiceros. Y este no era un espíritu maldito, era una maldición de grado especial con un dominio. Quien asumió esta misión estaría marchando hasta la muerte. Solo después de haber muerto lo suficiente, los superiores reconocerían la maldición como una amenaza de grado especial y enviarían sus propios hechiceros de primer grado de grado especial y con capacidad de dominio. Claro, la maldición eventualmente sería tratada. Pero esos hechiceros habrían muerto por nada. Porque el informe dijo que era solo un espíritu maldito de segundo grado. De lo contrario, no había forma de que esta misión hubiera caído en alguien como Aibara. Esa maldición no dejará el santuario, pero para que 3 dedos se reúnan en un solo lugar es muy peculiar, Baoban Sid murmuró, tocando ligeramente el piso con su talón. Una sonrisa fría se extendió por su rostro. Creo que tengo una idea bastante buena quién está detrás de esto. Los alumnos de su gurú se contrajeron. La suave luz en sus ojos ahora está nublada con malicia. Entonces, sintió una mano en su hombro.
Las emociones turbulentas se sofocaron inmediatamente y la expresión de Beavanset era ilegible. Si quieres saber quién casi mató a tu amigo, todavía estoy investigando. Pero si es lo que sospecho, entonces según lo que sé sobre ellos, tu amigo probablemente fue daños colaterales. Los objetivos reales, probablemente tú y Gojo. Baoban-Sit notó el ligero temblor en la respiración de su gurú. Donde no podía ver, su expresión se convirtió en una sonrisa victoriosa. Para ella, los llamados ideales de su gurú, que los no escurridos deberían ser erradicados para prevenir el nacimiento de los espíritus malditos, fue equivocado. Al igual que una persona hambrienta solo puede pensar en la comida, mientras que aquellos con vientres completos pueden convertir sus pensamientos en riqueza, mujeres y diversiones. Entonces, ¿cómo evitar que su gurú persiga sus ideales vacíos? Fácil. Dale un enemigo. Uno intrigante y lo suficientemente peligroso como para desconfiarlo, alguien que apuntaría a sus amigos. Una vez que esté peleando una batalla por la seguridad de sus amigos, ¿realmente se volvería contra Yujutsu-Ig y sus viejos camaradas? En la antigüedad, había un principio similar: ¿cómo evitar que dos países van a la guerra? Respuesta: dals un enemigo común. No era como si ella le estuviera mintiendo. Todo lo que había dicho era la verdad. Kenjaku realmente planeó poseer el cuerpo de su gurú y usarlo como un peón. Y para evitar la interferencia de Gojo, incluso tenía la intención de sellarlo. Soy una persona honesta, ya sabes. Nunca miento. En algún lugar, se imaginó a Kenjaku estornudando de todas las veces que maldijo su nombre. Llamas, parpadeantes, saltando, llamas reconfortantes. Solo verlos bailar podría calmar su corazón. Solo verlos brillar podría hacerla sentir un poco aturdida. Miau. Ah, Coco. ¿Dónde estoy? Sobre la mesa, una niña abrió lentamente sus ojos brumosos, su suave cabello gris extendido como agua a través de la superficie de grano de madera. Despertado por el suave meul, Yasmín finalmente se dio cuenta de que se había quedado dormida en su escritorio. ¿Dónde estaba? Oh, cierto, estaba leyendo anoche. A Yasmín le encantaba leer. Le permitió aprender sobre todo tipo de cosas que normalmente no encontraría en su vida diaria, especialmente la historia y los mitos de varios países. Esos eran sus favoritos. Miau miau. ¿Tienes hambre? Te conseguiré algo de comida. Después de frotar los ojos, Yasmín saltó de la silla y recogió suavemente al pequeño gato, Coco, que estaba esperando por sus pies. Coco, has puesto algo de peso. Miau. Coco parecía repentinamente energizado, levantando su pata gordita para golpear la mejilla de Yasmín. Las cortinas se abrieron repentinamente y la habitación de una vez dim se llenó instantáneamente de luz solar, invadiendo cada esquina. Estos feroces rayos reclamaron todos los espacios descubiertos como propios, sin dejar a la sombra intacta. Este fue el estudio, ubicado en el segundo piso. En el escritorio se encontraba un libro grueso, relatando la leyenda del rey celta Arthur, una historia que Yasmín amaba mucho. Al lado había una vela derretida, un remanente de su lectura nocturna. El piso estaba en capas con una alfombra gruesa, lo suficientemente suave como para que incluso un salto de la silla no doliera. A veces, Yasmín no se sentaba en su escritorio para leer, se acostaba en la alfombra, completamente absorbida en sus libros. En el pasado, ella solo se acostaría directamente en el piso, hasta que su hermana, Beavanset, preocupó que el piso frío la enfermara. En lugar de prohibirla acostarse en el suelo, simplemente le compró una alfombra suave. Niños acostados en el piso es perfectamente normal, dijo su hermana. Pero honestamente, Yasmín a veces deseaba que su hermana dejara de tratarla como una niña. Al hacer un puchero ligeramente, Yasmín llevaba a Coco mientras se dirigía abajo. ¿No ha sido Bolok Balobabkor? Hace unos días, Beavanset había mencionado que estaría fuera un poco. Yasmín estaba acostumbrado a ello. En el pasado, cada vez que el dinero era apretado, su hermana salía de misiones para ganar recompensas. Ahora, con menos preocupaciones financieras, tuvieron más tiempo juntos, y Yasmín lo apreciaba. Su hermana se encargó de ganar el dinero, mientras que Yasmín aseguró que todo en casa estaba listo, proporcionando un ambiente cálido y acogedor para darle la bienvenida a su hermana, para que pudiera relajarse tan pronto como caminó por la puerta. Después de sacar un poco de comida para gatos, lo suficientemente justo como para evitar la sobrealimentación de Coco, que eventualmente podría luchar para caminar, Yasmín frunció el ceño en el refrigerador. Nos estamos quedando bajos en comestibles. Los ingredientes tenían que estar listos de antemano para que pudiera cocinar lo que su hermana quería.
Entonces Jasmine tomó algunos cambios, sus llaves y, dejando a Coco como el pequeño reloj de reloj, se dirigió a los comestibles. Voy a salir. El mercado no estaba lejos, lo suficientemente cerca como para caminar sin necesidad de un autobús. El lugar lleno de personas mayores amigables, y Jasmine a menudo compraba allí, familiarizándose con muchos de los vendedores. Con el tiempo, se enfureció con sus conversaciones, su comportamiento gentil y tímido siempre la entrañaba con los vendedores. Oh, Jasmine, de vuelta de nuevo. Desde la distancia, la pequeña figura de Jasmine atrapó los ojos de los ocupados vendedores. Era raro ver a una persona tan joven en el mercado. Abuela Endo, ¿cómo está tu salud? ¿Necesitas una mano con algo? ¿O son solo estos viejos dolores y dolores, nada serio? ¿Estás aquí solo de nuevo, Jasmine? Parece que mi hermana está ocupada nuevamente en estos días. Ojalá pudiera ayudarla un poco más también. Jaja, eres un niño tan reflexivo, Jasmine. Solo tener eso en tu corazón es más que suficiente. Con una sonrisa suave, la abuela Endo se acercó a la cabeza de Cat Jasmine. La abuela Endo, Las mejillas redondas de Jasmine se sonrojaban un rosa suave. La receta que me enseñaste la última vez, a mi hermana le encantó. Entonces, ¿podrías enseñarme más recetas? Por supuesto, Jasmine. Cualquier cosa que quieras aprender, la abuela está aquí para ti. Al final, Jasmine se quedó para ayudar a la abuela Endo con algunas tareas. Aunque era pequeña, podía mejorar su fuerza con energía maldita, lo que le permite manejar las cosas solos. La abuela Endo no pudo resistir la oferta de Jasmine para ayudar y, a cambio, le entregó una bolsa de fresas y una bolsa de manzanas. Toma estos. Lo has ganado. Con las manzanas bajas en casa y al encontrar difícil rechazar la amabilidad de alguien, Jasmine finalmente aceptó las frutas con una sonrisa y un rápido gracias. Oh, por cierto, la familia Nagano consiguió un pescado fresco recientemente. Deberías comprobarlo. Apuesto a que el viejo salvó algunos de tus favoritos. Gracias. Me detendré allí, entonces. Cuídate, abuela Endo. Saltando a Dios, Jasmine se volvió y se alejó con una sonrisa más brillante que el sol, una que incluso hizo que los ojos de la abuela Endo entrecierquen con deleite. Un niño tan bueno. Poco tiempo después, Jasmine se paró en el medio de la calle, sosteniendo varias bolsas. Conseguí el pescado, las frutas y las verduras. Todavía tenemos arroz y salsa de soja. Después de pensarlo, Jasmine decidió recoger un poco de pollo y camarones también. Beavanset había tenido recientemente el anhelo de comida frita, lo que inmediatamente trajo lugares de comida rápida como KFC y McDonald's a la mente de Jasmine. ¿Cómo podría Beavanset comer desde lugares exteriores? Ni siquiera puedes ver cómo hacen la comida. Después de todo, fue para la salud de su hermana. Después de terminar sus recados, Jasmine se apresuró a regresar a casa, donde inmediatamente buscó a Coco. Buena chica, Coco, por no hacer un desastre. Maullido. Coco respondió sin poder, como si preguntara, ¿qué crees exactamente que soy? Con su hermana fuera, Jasmine solo necesitaba preparar una sola porción de comida para sí misma. Aunque ahora estaban mejor, el hábito del ahorro persistente, un recordatorio tranquilo de los viejos tiempos. Cocinar, lavar los platos, alimentar al gato, lavar la ropa, colgar ropa para secar, limpiar la casa, un día satisfactorio que pasa en rutina. Muy pronto, Jasmine regresó a su estudio, recogiendo su libro justo donde dejaba su marcador. La cálida luz extendió su sombra mucho, llenando la habitación con una cómoda calidez. Jasmine. Jasmine. Jasmine sintió que alguien sacudía suavemente su hombro, acunando tan suavemente que sentía que se estaba alejando en una canción de cuna. Jasmine. Jasmine. ¿Te quedaste dormido aquí de nuevo? Frotando sus ojos somnolientos, la mirada dorada de Jasmine se enfocó gradualmente y vio la figura a su lado claramente. Hermana de la hermana, hermana, ¿por qué no te vas a la cama? ¿Qué pasa si atrapas un resfriado? Beavanset frunció el ceño, dándole una mirada reproche antes de dejar escapar un suave suspiro. Un momento después, Jasmine sintió que se sacaba, una mano se deslizaba debajo de sus piernas mientras la levantaban del suelo. Se sentía como un sueño, el aroma suave a su alrededor, todo su cuerpo flotando sin peso, luego descendiendo suavemente, acunado en un cálido abrazo. Que tengas un buen sueño, Jasmine. Los delgados dedos de Beavanset cepillaron el cabello de Jasmine a un lado, luego se inclinó hacia abajo, colocando un beso ligero en la frente. Gracias por todo lo que haces,
por nuestro hogar compartido. Baoban Sit estaba sentado en el sofá con las piernas cruzadas, viendo la televisión. Ayer, había logrado resbalar algunas pistas sobre el cerebro, la que acecha en la cabeza de su gurú Geto, en su mente. Por supuesto, ella no entró en demasiados detalles. Después de todo, tuvo que tener cuidado con la información sobre sus propias sospechas. La mayor parte de su conocimiento no resistiría el escrutinio. En cambio, le dio un empujón al Geto, insinuando que todavía estaba investigando y no estaba seguro de sí misma. Al llevarlo a medias en la dirección que quería, le hizo más fácil creer. Ella necesitaba que verifique, reflexionara, dudara, y de esa manera, él terminaría creyendo aún más. Las personas a menudo cuestionan lo que se les entrega con demasiada facilidad, pero tienden a confiar en conclusiones que han luchado para alcanzar su cuenta. Alguien siempre lo miraba a él y a su querido amigo, Satoru Gojo, alguien que incluso había ido tan lejos como para atacar a sus juniors. Esa bondad profundamente arraigada en el Geto seguramente lo perseguiría siniestamente. Antes de que ella se fuera, Geto había pedido más información, pero Beavanset lo descartó con: todavía necesito confirmar algunas cosas. Te diré una vez que estoy seguro. Dele tiempo para reflexionar, déjelo complicar las cosas en su cabeza y ella podría mantener las cosas simples. Su gurú Geto estaba obligado a pensar: si incluso alguien tan aterrador como Beavanset no puede manejar a esa persona, entonces debe ser una figura extremadamente astuta y peligrosa. Aunque esto podría sacudir su imagen fuerte, en realidad era beneficioso. El Geto más aterrador pensaba que el cerebro era, cuanto menos tiempo tendría que detenerse en sus propios impulsos más oscuros. Por otra parte, se preguntó si le diría a Gojo sobre el cerebro: Coco, estás bloqueando el televisor. Muévete. El pequeño gato, Coco, que seguía entrando y saliendo entre ella y la pantalla, finalmente se enfrentó a la justicia de Beavanset. Ella agarró al gato por el desguazado y rápidamente la arrojó a un lado. Maullido. Coco hizo un elegante retroceso en el aire y aterrizó con gracia, mirando a Beavanset con un resoplido. Ah, tan aburrido. Érase una vez, podía sentarse frente al televisor todo el día, pero ahora, nada parecía mantener su interés. Los espectáculos se sintieron suaves, e incluso la noticia fue aburrida. Una vez había pensado en buscar espíritus malditos a través de las noticias. Pero después de algunos intentos, se había dado cuenta de que la mayor parte de lo que se emitió era una tontería basada en rumores. Todos esos llamados lugares embrujados eran falsos, ciertamente no relacionados con los espíritus malditos o los hechiceros de Jujutsu. Tenía sentido, después de todo. El miedo que causó los espíritus malditos podría convertirse en una fuente de fuerza para ellos. Para evitar eso, el mundo de Jujutsu censuró estrictamente toda la información relacionada, y cada pelea con un espíritu maldito involucraba establecer una barrera especial llamada cortina. Intentar encontrar espíritus malditos a través de canales oficiales era absurda. Es por eso que Da Vinci luego desarrolló un dispositivo capaz de detectar energía maldita en los alrededores. Sin él, Baoban Sit no habría podido exorcizar espíritus con tanta eficiencia. Maestro, ¿te sientes aburrido? Al escuchar la voz de Da Vinci, Beavanset respondió sin pensarlo dos veces: no, mentir no es bueno, maestro. Cállelo. Cada vez que me llamas, sé que significa que mi descanso ha terminado. Apoyó sus pies en la mesa de café con un clic de su lengua. Entonces, ¿no soy muy bienvenido en el corazón del maestro? ¿O no? Estoy desconsolado. SOB, ¿cómo puede ser tan bueno jugando lindo? Pensé que tendríamos mucho en común, maestro. Después de todo, ambos pasamos por el proceso de cambiar de un hombre a una mujer, no solo física sino también mentalmente. Zeped, o estoy terminando la llamada. Beavanset levantó la mano, a punto de cerrar la pantalla. No. Espera, maestro, escúchame. Esta vez, no es una misión. No se trata de arreglar singularidades o podar los cinturones Losts, solo escuchar, ¿de acuerdo? La mano de Beavanset se cernía en el aire, pero ella la bajó a regañadientes. Bien. Escuchemos qué esquema has cocinado esta vez. Jaja, créeme un poco más, maestro. Verás que tiene sus ventajas. En la pantalla, Da Vinci se aclaró la garganta y continuó: maestro, ya que estás en casa de todos modos, ¿qué tal llevar a Little Jasmine a una cita? No cuelgues. Escucha. Al menos déjame explicarte, maestro. Baoban Sit estaba listo para cortar a Da Vinci,
pensando que la broma se estaba saliendo de control. ¿Dos chicas van a una cita? A esto, Da Vinci explicó, no es una cita real. Aunque, maestro, probablemente estarías bien, es mejor evitar cualquier cosa que pueda meterte en problemas. Solo estoy sugiriendo que lleves a Yasmín a un día divertido, Da Vinci dijo, sosteniendo un dedo, su expresión seria. La edad de los niños. Yasmín está disfrutando de la inocencia y la alegría de la vida escolar, pero Yasmín apenas ha estado fuera. Incluso cuando lo hace, generalmente es solo para comestibles o mientras está bajo su reloj de cerca. Eso no es saludable para su desarrollo, mentalmente hablando. Entiendo que Yasmín no es adecuado para un ambiente escolar regular, pero es maestro, todavía necesita ayudarla a experimentar algo de lo que los niños deberían estar haciendo a su edad. ¿Cómo salir a divertirse? O, no lo sé, incluso llevarla a elegir un vestido de una tienda de ropa. Después de la conferencia de Da Vinci, Beavanset de repente se sintió un poco culpable. Criar a un hijo no era algo que había hecho antes. Yasmín era un niño notablemente maduro y bien venado que rara vez pidió algo, y siempre parecía contento con lo que tenía. En el torbellino de batallas y misiones, Beauvansit simplemente lo había pasado por alto. Sentado, Beauvansit se movió en una posición arrodillada en el sofá, inclinando los brazos en el respaldo. En ese momento, Yasmín pasó, sosteniendo una gran canasta de lavandería que acababa de traer de secarse afuera. Sin pensar realmente, Beauvansit la llamó. Yasmín, ¿quieres ir a una cita conmigo? La fuerza física de Yasmín, por supuesto, se mejoró a través de la energía maldita, de lo contrario, no podría llevar cargas tan pesadas. Pero en el momento en que la última palabra de Beauvansit dejó sus labios, el flujo de energía de Yasmín de repente sacudió en un frenesí, estallido. Mientras Beauvansit observaba la pila de ropa que ahora yacía esparcida en el suelo, y el Jazmín medio enterrado con solo sus piernas sobresaliendo, se frotó la barbilla pensativa, perdida en la contemplación. 2 conos de fresa. Aquí tienes, gracias. Tan pronto como el cono estaba en su mano, Beauvansit no pudo resistirse a manchar el pequeño pico del helado. Rápidamente movió su lengua alrededor de los bordes, decidida a evitar gotear en su mano. El sol de hoy era implacable, ardiendo un blanco marcado. El coro interminable de las cigarras hizo que el calor se sintiera aún más intenso. Yasmín se sentó solo bajo la sombra de un árbol, sus piernas de pala de leche presionadas fuertemente juntas, sentadas principalmente con algunas bolsas de plástico a su lado. Estaba vestida con un vestido fresco y azul claro, las mangas cortas transparentes en los hombros, decorados con pequeños encantos en forma de estrella alrededor de la cintura. Su cabello gris generalmente hasta los hombros estaba cuidadosamente recortado, finalmente revelando sus raros y encantadores ojos dorados, generalmente ocultos por su flequillo. Hoy, Yasmín parecía más animado, mostrando un poco más de la energía que alguien debería tener. Aquí, Yasmín. Este es para ti, oh. Gracias, Sid Baloque. De pie junto a Yasmín, Beauvansit también había optado por no usar su vestido rojo brillante habitual. Aunque como sirviente, ella realmente no sintió el calor, su atuendo habitual podría haber llamado demasiada atención en público. Su atuendo de hoy era una blusa blanca fuera del hombro con delicados patrones grises, el escote bajando hasta su clavícula, dejando sus hombros suaves expuestos al sol. La blusa estaba ajustada, acentuando su figura, mientras que una falda plisada negra cayó justo debajo. La blusa no alcanzó la cintura, dejando una pequeña tira de su piel desnuda, y su aspecto logró un equilibrio entre elegancia e inocencia. A pesar de su atuendo más informal, el amor de Beauvansit por los tacones permaneció inquebrantable. Sus zapatos eran principalmente blancos, con el delgado estilete y suelas en un llamativo verde esmeralda. Yasmín aceptó el cono de fresa con ambas manos, su cortesía casi excesiva, como si hubiera manejado algo precioso. A Beauvansit no le gustaban las fresas, sino que les encantaban las golosinas y bebidas con sabor a fresa, ya sean galletas de fresa, leche o pastel. El cono de Yasmín también tenía sabor a fresa, simplemente porque ella había dicho, tomaré lo mismo que tú, hermana. Beauvansit no pudo evitar desear que Yasmín abrazara sus propias preferencias más que hacerme eco de ella. Ah. Está goteando. Beauvansit frunció el ceño cuando las gotas de helado de fresa goteaban por sus dedos. Tal desperdicio.
Este clima realmente derrite el helado rápidamente. Sin pensar, lamió el helado derretido del cono, luego lo cambió a su mano izquierda mientras lamía suavemente las gotas rosadas que se habían filtrado entre sus dedos. A pesar de que lo había limpiado, sus manos todavía llevaban un dulce aroma de fresa. Sin dudarlo, se separó de sus labios y se chupó delicadamente la punta de los dedos, saboreando cada toque de dulzura que queda. Yasmín observó toda la escena, fascinada, incapaz de mirar hacia otro lado. Tanto es así que ni siquiera notó que su propio helado se derrita. Jazmín. Jazmín. Tú se derrite. Oh, no. En una oleada de movimiento, las mejillas de Yasmín se enrojecieron a un rojo intenso mientras miraba hacia abajo. Beabenset se agachó frente a ella, sacando un pañuelo para limpiar cuidadosamente las manos de Yasmín. En cuanto al helado de Beauvansit, ella ya lo había pulido. Honestamente, ¿por qué sigues espaciando? A pesar de que Beabenset se estaba dando suavemente las manos, Yasmín sintió una extraña sensación de decepción brotando dentro de ella. ¿Cuántas veces te has alejado hoy? Podría ser un golpe de calor. Las palabras preocupadas de su hermana llegaron a sus orejas justo cuando una mano fresca y suave presionó suavemente su mejilla. ¿Te sientes un poco cálido? Esos ojos grises cristalinos, como el vidrio impecable, solo la reflejaron, llenando el corazón de Yasmín con una felicidad que era difícil de poner en palabras. Todavía agachado, Beabenset miró a su alrededor, sus ojos aterrizando en un café cercano. Yasmín, hay un café allí que parece con aire acondicionado. Vamos por un momento. Beabenset se puso de pie, cepilló su falda, luego extendió su mano a Yasmín, llevando su mano libre en una mientras recogía las bolsas de compras con la otra. A medida que entraban, una campana delicada quimó sobre ellos, y una refrescante explosión de aire frío ahuyentó el calor residual desde el exterior, haciéndolos sentirse mucho más a gusto. Era un retiro popular del calor, y encontrar un asiento vacío resultó desafiante. A pesar de que acababan de tener helado, se sintió grosero no ordenar algo ahora que habían sentado adentro. Con la reciente recompensa del incidente de la embarcación estelar, a Beauvansit no le importaba derrochar un poco. Mirando por encima del menú que la camarera les había entregado, ordenó un café con leche Earl Grey y un gran parfait de fruta de chocolate de 3 capas. Yasmín, sin embargo, pasó mucho tiempo mirando el menú. Con su flequillo recortado, sus ojos dorados ensanchados estaban claros al ver mientras examinaba cada artículo en el menú. Yo realmente no necesito nada. Con Beabenset y la camarera mirándola, la voz de Yasmín se volvió más suave y suave, casi inaudible. Te lo dejaré, hermana. Su cabeza bajó tanto que casi estaba mirando su regazo. Dejándome para mí, ¿verdad? Realmente, Beauvansit se encontró recordando. Cuando era más joven y sus padres la llevaban a comer, cada vez que preguntaban qué quería pedir, siempre respondía con un casual lo que sea, decides, o no me importa. ¿Estaban sus padres tan exasperados con ella en ese entonces como ahora con Yasmín? Tu hermana es realmente adorable, ya sabes. La camarera se inclinó ligeramente para hablar, llamando la atención de Beauvansit. Buen ojo. Yasmín es mi adorable y amada hermana pequeña. Ante sus palabras, Yasmín frunció los labios, sus oídos se pusieron de color rojo brillante. Ella extendió la mano, instintivamente, para tirar de una capucha que no estaba allí. Había usado un vestido hoy en lugar de su sudadera con capucha habitual, por lo que no había capucha para esconderse debajo. Su orden pronto fue realizada. A lo largo de todo el proceso, Beabenset y la camarera se unieron sobre su apreciación mutua de Yasmín, haciendo que quiera esconderse debajo de la mesa. Después de hacer su pedido, la camarera robó algunas miradas más a Yasmín, como si intentara grabar su mirada tímida y nerviosa en la memoria. Cuando la camarera se fue, Beabenset apoyó su barbilla en su mano, echando una mirada astuta a su figura retirada. Solo en los ojos de Beabenset, un espíritu de maldición de serpiente enrollado fuertemente alrededor del cuello de la camarera, riéndose con un silbido repugnante. Dado que tienes buen gusto, te haré un favor. Murmurando para sí misma, Beabenset extendió su mano sin que la camarera notara, carmesí, misteriosa maná que se acumulaba en su palma. Sintiendo una fatalidad inminente, el espíritu maldito se retorció violentamente, su risa girando en un grito estridente. Pero Beabenset ignoró sus luchas desesperadas, enviándola con un golpe rápido y atado. La maldición ni siquiera duró un segundo antes de que se desintegrara a nada. La camarera, a pocos pasos de distancia, se detuvo, su expresión cambiaba mientras se frotaba el hombro con una mirada perpleja. Pero rápidamente se encogió de hombros,
volviendo a su trabajo sin pensarlo dos veces. Mientras esperaba, cada minuto se sentía como una eternidad para Yasmín. El dobladillo de este nuevo vestido era demasiado corto para su gusto, dejando sus pantorrillas sintiéndose expuestas y frías. No había absolutamente ninguna sensación de seguridad. Como lo había puesto, ya sea en el centro comercial, en la calle o ahora, Yasmín había sentido más ojos sobre ella que nunca, todo lo mirando con una extraña intensidad. Incluso Baobansip no había dejado de mirarla. Chin descansaba sobre su mano, mientras miraba a Yasmín arriba y abajo. Yasmín se inquieta, presionando sus manos en sus muslos debajo de la mesa en un vano intento de aliviar su ansiedad. Hermana. Yasmín preguntó vacilante, ¿es esto, me parece extraño? Nonsense. En este momento, Yasmín es la chica más linda del mundo entero. 4. Siéntate, realmente. Sus mejillas se sentían como si estuvieran en llamas y su corazón latía tan fuerte que pensaba que podría salirse de su pecho. Sin sombrero para esconderse debajo, Yasmín recurrió a acunar su cara caliente con las manos, escondiéndose detrás de su propio cabello. Pero, todos me han estado dando estas miradas extrañas desde antes, susurró Yasmín, mirando nerviosamente a Beabenset. No es porque me veo extraño, eso es porque están encantados por su ternura, por supuesto. Todos aprecian algo adorable, independientemente de quiénes son. Ten un poco de confianza en ti mismo. Incluso la camarera te llamó linda, ¿recuerdas? Ellos. ¿Soy hermosa? Ellos. La cabeza de Yasmín cayó cuando los gentiles golpes de Beabenset la dejaron sintiéndose mareada, su rostro más rojo que nunca. Justo entonces, la campana de la puerta del café intervino y Baobansit miró instintivamente en su dirección. Dos clientes habían entrado, ambos vestidos de pies a cabeza en negro. Y no parecían gin y vodka de Detective Conan, era el uniforme negro estándar de Jujutsu Ig. Uno de ellos, con cabello rubio cuidadosamente peinado, parecía extrañamente maduro para un estudiante de secundaria, completo con líneas débiles cerca de sus ojos. El otro, con cabello oscuro, tenía un comportamiento alegre que se sentía casi abrumador. En cierto modo, Beabenset generalmente evitaba. Ahora que lo pienso, ese de cabello oscuro parecía familiar, ¿no lo había visto recientemente? Tan pronto como entraron, ambos escanearon la habitación, como si buscaran un lugar para sentarse. Luego, el estudiante de cabello oscuro encerró los ojos con Beabenset. Ella observó cómo él parpadeaba sorprendido, luego se rompió en una sonrisa amplia y encantada e hizo una línea hacia ella. Oye. ¿Eres el qué? ACK, mantén la voz baja. Estás molestando a las personas que nos rodean. Antes de dar 2 pasos, el niño de cabello oscuro encontró su cuello en un firme agarre mientras su amigo lo tiraba hacia atrás, profundizando las débiles líneas por sus ojos. ¿Quién es este payaso demasiado amigable? Claramente, Baobansit ya se había olvidado de Hiroshi Aibara, la muy estudiante que había salvado ayer. En comparación con los gustos de Gojo Satoru o Suguru Geto, Aibara tenía una cara por completo en distinción. Y con su personaje interrumpido en la historia, no tuvo el impacto duradero de alguien como Nanami Kento. Oye. ¿En serio, no me recuerdas? Soy yo, el que guardaste ayer. Estaría muerto si no fuera por ti, matado por esa maldición de grado especial. Ja. ¿Y por qué exactamente debería recordarte solo porque te salvé la vida? Para Baobansit, salvarlo no había sido un gran gesto. Se hizo por satisfacción personal, una amabilidad egoísta. Él podría pagarla o no, no había diferencia para ella, y ciertamente no estaba dispuesta a almacenarla en su memoria como un acto de benevolencia. Esta mentalidad tenía una ventaja: si alguien alguna vez intentaba hacerle culpa para que los ayude nuevamente, con una línea como, me ayudaste una vez, entonces, ¿por qué no terminar el trabajo? Ella simplemente podría responder, lo siento, no estoy tan obligado moralmente. Pero Aibara parecía interpretar su indiferencia de una manera completamente diferente, al verlo como nada en absoluto, tal compasión. Realmente eres una persona increíble. Sus palabras exageradas hicieron que Baobansit se estremezcan, y sin embargo, Aibara continuó, claramente conmovido. Incluso Nanami a su lado la miró con un nuevo respeto, como si simplemente hubiera revisado su opinión de ella. No sé lo que estás imaginando, pero está mal. ¿Eres demasiado amable para mantenerte del lado de los usuarios de maldición? ¿Por qué no venir a nuestro lado, con los hechiceros de Jujutsu, de buen corazón y compasivo?
¿Alguno de esas palabras se aplicó a ella en absoluto? También, entonces, ¿sabes que soy un usuario de maldición? ¿No se supone que me convierta en un villano irredimible para ti, Jujutsu Hechicerers? No hay problema. Confío en mis propios instintos. Aibara con orgullo le dio un pulgar hacia arriba. Definitivamente eres una persona rara, genuinamente buena. ¿Es así? Entonces tus instintos son horribles. Mientras conversaban, los parfaits y bebidas Beavanset habían ordenado finalmente llegando, y Aibara y Nanami recogieron los menús para colocar sus propias órdenes. ¿Te gustaría que te tratara? Baoban-Sit preguntó de repente. No hay necesidad, Nanami respondió con calma. Todavía podemos ser estudiantes, pero eliminar las maldiciones nos gana una recompensa decente. Bueno, en ese caso, nunca seré un hechicero Jujutsu. Tomando una cucharada de Parfait, Beavanset dejó que el rico chocolate y la fruta dulce se mezclen en su paladar, levantando su estado de ánimo considerablemente. No hay forma de que pueda coexistir pacíficamente con los superiores en su mundo Jujutsu. Son desconfiados de mí por tener fuerza que supere a Gojo Satoru, y tengo cero respeto por su cobardía y complacencia. Para llevar su punto a casa, Baoban-Sit dio algunos ejemplos. Tome Gojo Satoru, por ejemplo. Los superiores incluso consideraron eliminarlo en un punto. Pero se hizo demasiado poderoso, demasiado rápido, y para cuando se dieron cuenta, ya eran impotentes para detenerlo. Recientemente, me encontré con un joven talento prometedor, alguien que algún día podría rivalizar incluso Gojo. Pero he oído que los superiores están contemplando si deshacerse de él antes de que se vuelva demasiado poderoso. Aibara se quedó soca ante sus palabras, mientras que la expresión de Nanami se volvió más oscura. En lugar de sorpresa, sin embargo, simplemente preguntó, ¿dónde escuchaste todo esto? Oh, tengo mis fuentes. El prometedor talento que Baoban-Sit había mencionado no era otro que Yuta Okkotsu, el campeón del amor puro, como los fanáticos lo llamaron cariñosamente en línea, después de su clasificación inmediata como un hechicero de grado especial. Aparentemente, la intención original era que Yuta Okkotsu fuera el principal protagonista de Jujutsu Kaisen, aunque por razones desconocidas, el enfoque luego cambió a Yuji Itadori. Pensando en Okkotsu, Baoban-Sit no pudo evitar recordar algunos de los movimientos absurdos que los altos de Jujutsu habían logrado a lo largo de los años. Esos superiores siempre habían temido la fuerza de Gojo Satoru. Si Gojo no fuera tan abrumadoramente poderoso, muchos sospechosos de que habrían tratado de eliminarlo hace años. Pero incluso ahora, continuaron socavándolo de manera pequeña y perjudicial. En la historia original, Yuta Okkotsu transformó a Rika en una maldición de grado especial, y los superiores, aterrorizados de su poder, ordenaron inmediatamente su ejecución. Fue solo la intervención de Gojo lo que lo salvó, llevándolo a Jujutsu alto y enseñándole cómo manejar sus habilidades. Luego, después de que Gojo fue sellado, el primer orden de los negocios más altos no fue liberarlo o tomar las armas contra las maldiciones. En cambio, enviaron a Okkotsu para matar a la embarcación de Sukuna, Yuji Itadori. Algunas personas dicen que el juicio de los superiores sobre Itadori fue perfecto. Después de todo, incluso después del lanzamiento de Gojo, terminó muriendo en la mano de Sukuna, y muchas de esas tragedias se habrían evitado si Itadori hubiera muerto antes. Baoban-Sit estuvo de acuerdo en que había algo de lógica en eso, pero, ¿qué pasa con las otras cosas que hicieron los superiores? Socavando a Gojo y ordenando la ejecución de Okkotsu, ¿realmente pensaron que el mismo Okkotsu que una vez intentaron matar seguiría sus órdenes de eliminar a su propio compañero de estudios? Pero lo que Baoban-Sit encontró más repugnante fue que, después de que Gojo fue sellado, los superiores habían sentenciado a la maestra de Gojo y al director de Jujutsu Ig, Masamichi Yaga, a la muerte simplemente porque temían su técnica. Afirmaron que la técnica de Yaga podría crear un leal del ejército solo para él, una fuerza capaz de derrocar a todo el establecimiento de Jujutsu. Pero su verdadero objetivo era tomar el poder para sí mismos. Incluso habían ido tan lejos como para decirle a Yaga que se salvaría si revelara los secretos de su técnica, una oferta contaminada por la fea avaricia disfrazada de justicia. Al final, no fue una sorpresa que lo primero que Gojo hizo en su liberación fue eliminar todo el consejo más alto. Los enemigos eran lo suficientemente fuertes como para llevar a cualquiera a la desesperación,
¿Quién necesitaba traidores como ellos, de todos modos? De repente pensó en el Centro 46 de Lejía, a pesar de su autoridad, era cobarde, hipócrita e inútil ante amenazas externas, pero expertos absolutos en las luchas internas. Por supuesto, todo esto no era algo que ella podía decir a los estudiantes de Jujutsu. Todo lo que necesitaba decir era que no se veía de ojos con sus superiores. Mientras Baoban Sid miraba a Aibara, un pensamiento me vino a la mente de repente. Por cierto, ¿qué pasó con ese santuario? Cuando ambos estudiantes le llamaron la atención, agregó, el santuario abandonado que produjo esa maldición de grado especial. ¿No se suponía que lo derribarían y reconstruyeron? ¿Cuál es la situación ahora? Baoban Sid no sabía por qué le importaba tanto ese lugar. Fue solo una pregunta que apareció en su mente. Oh, ese santuario. Nanami y Aibara intercambiaron miradas antes de que Nanami finalmente explicara. Alguien murió allí, así que no importa cuánto intentaran, no había no cubrirlo. Todos los planes de construcción para el área fueron desechados. Escuché que el santuario ha existido durante más de 400 años, y los lugareños adoran una deidad de la tierra allí. Algunos de los ancianos creen que fue la deidad la que se manifestó para protegerlos, por lo que se habla de renovar el santuario y reanudar las viejas tradiciones. Veo. Avanzando su Parfight distraídamente, Beavan Set no estaba completamente seguro de lo que la sensación la llevó a preguntar al respecto. ¿Fue por ese espíritu consciente de maldición? Ella no lo sabía. Perdida en el pensamiento, ella agitó el Parfight lentamente, luego miró a Yasmín sentado a su lado. Jazmín. En medio de comer su Parfight, Yasmín miró, algunos grandes signos de interrogación prácticamente flotando sobre su cabeza. Luego vio cómo Beavan Set sacó una servilleta, limpiándose suavemente la crema de la boca con un toque suave pero enfocado. Pequeño gatito desordenado. Ni siquiera notaste la crema en tu cara. No se retuercan, o perderé un lugar. Aunque la expresión de Beavan Set era de irritación leve, sus palabras se repletaron de ternura. Nanami y Aibara compartieron una mirada, la cara de Aibara se rompió en una sonrisa orgullosa, mientras que Nanami cerró los ojos para evitar reconocerlo. Frustrado por la falta de reacción de Nanami, Aibara frunció los labios, luego se volvió hacia Baoban Sit. Hola. Sabio, no me llames, Salvador. Cada vez que lo dices, siento que las hormigas se arrastran sobre mí. Ah. Lo tengo. Al ver a Aibara sintiendo en completa devoción, Baoban Sit luchó contra el impulso de agarrarlo por el collar y exigir saber, ¿qué crees exactamente que entiendes? Entonces, ¿cómo debería llamarte de ahora en adelante? Después de terminar de limpiar la cara de Yasmín, Beavan Set pensó por un momento antes de responder. Tristán. ¿Tristán? Aibara inclinó su cabeza, repitiendo el nombre, y Nanami llenó los espacios en blanco para él. Tristán. También se convirtió en Tristram o Tristain, es uno de los caballeros de la mesa redonda que sirvió al rey Arturo. Conocido por sus habilidades de tiro con arco y amor por la música, a veces se le llamaba el Caballero de la Tristeza, o el Niño de la Tristeza, o sé sobre el rey Arturo y la mesa redonda. ¿No es de extrañar que seas tan honorable y amable, aspiras a ser un caballero? Los ojos de Aibara brillaban de emoción mientras la miraba, solo para que Beavan Set lo derribara con una respuesta desdeñada. Ja. No conozco a ningún rey Arthur ni caballeros de la mesa redonda. ¿Arthur no era solo Artoria? Si no fuera por ese hada de hadas en mal estado, no hay forma de que el reinado de su majestad hubiera sido derrocado. El reino de las hadas nunca habría caído. ¿Escuchas? La razón por la que voy por Tristán no es por ninguna tontería ridícula de caballería, es porque ese nombre es un honor que mi madre me otorga. Es un nombre que marca el reconocimiento de mi madre de mí. Hazte mal y te haré pedazos. Soy un caballero de hadas Tristán, no el Tristán del orden humano. Y el único rey al que sirvo es su majestad Morgan, no es Amar que Artesia. Frente a la mirada aguda de Baoban Sit, Nanami Kento y Aibara sabiamente sostuvieron sus lenguas. Mientras explicaba sobre Tristán antes, Nanami había dejado de lado deliberadamente una historia famosa, la que las palabras de Tristán, el rey no entiende los corazones de su pueblo, indirectamente condujo a la caída de los caballeros de la mesa redonda. Pero entonces, surgió una idea en la mente de Nanami, había escuchado el nombre Tristán antes, y no de las leyendas, ¿no había una figura real con ese nombre? ¿Podría ser que Tristán, el que mató a innumerables usuarios de maldición, es realmente ella?
Si Gojo Satoru era el más poderoso entre los hechiceros de Jujutsu, entonces Tristán tenía ese título entre los usuarios de maldición. Sin embargo, a pesar de ser un usuario de maldición, Tristán no había aterrorizado inocentes, interrumpió a la sociedad o cazó hechiceros de Jujutsu. En cambio, había sido responsable de erradicar a muchos de sus compañeros usuarios de maldición. Debido a que Gojo Satoru tenía los 6 ojos y la técnica maldita ilimitada, la mayoría de los usuarios de maldición se habían escondido, dejando a los hechiceros de Jujutsu luchando por formas de eliminar las amenazas restantes. Entonces, apareció Tristán. Para los usuarios de maldición, que ya habían sido empujados a sus límites por la presencia de Gojo Satoru, su llegada fue como una chispa en un barril de polvo. Después de todo, los conejos acorralados muerden, y los usuarios de maldición que sobrevivieron a la implacable búsqueda del mundo de Jujutsu fueron orgullosos, poderosos y tenaces. Finalmente, una coalición de usuarios de maldición organizó un asalto a Tristán. La comunidad de Jujutsu se enteró de este plan, pero decidió dejar que los usuarios de maldición traten con ella, viéndolo como un caso de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Luego llegaron la noticia. Tristán había aniquilado a todos los usuarios de maldición que vino por ella, dejando no una sola viva. La mayoría de las personas en el mundo de Jujutsu descartaron la historia como un mero rumor, lo imaginó como un intento de los usuarios de maldición de inventar una figura que podría rivalizar a Gojo Satoru, un hombre de Bogey para mantener a la comunidad de Jujutsu al límite. Razonaron que una figura como Gojo solo apareció una vez en un milenio. Seguramente, no podría haber otro tan poderoso en la misma época. Después de eso, las noticias de Tristán disminuyeron hasta que se desvaneció de la atención pública por completo, lo que hace que los superiores sean aún más seguros de que su existencia era una fabricación o que, si hubiera existido, debe haber sido gravemente herida y muerta en la batalla. Con el paso del tiempo, Gojo Satoru superó todas las expectativas, ganando el título de la era más fuerte de la era moderna, mientras que el nombre de Tristán se convirtió en poco más que una historia fantasma recordada solo en los círculos subterráneos. Parece que finalmente has descubierto quién soy. Nanami levantó su mirada y conoció a los divertidos ojos grises de Beavan Seth. No, esto tiene sentido. Nanami pellizcó el puente de su nariz, recuperando su compostura. Teniendo en cuenta que eres alguien que puede derrotar incluso al señor Gojo, sería inusual si no hubiera registro de ti. Incluso Nanami estaba conmocionado. Pensar que el legendario Gojo Satoru de los usuarios de la maldición realmente existía, y que ella era una niña. Baoban Sid parecía aproximadamente la misma edad que él, tal vez incluso más joven. ¿Cuántos años había tenido cuando sola aniquiló docenas de usuarios de maldición? Mientras más Nanami lo reflexionara, más abrumador parecía, y se frotó las sienes con un suspiro. El grupo religioso Estrella salió al intento de capturar el buque de plasma de la estrella si incluso tú te involucras. No es como si estuviera aquí por una recompensa, este es el arco de apertura de la historia, no podría simplemente omitirlo. Aunque es cierto que el grupo religioso Estrella había estado dispuesto a gastar un centavo bastante, eso no tiene sentido. No es como si Lady Tristán, quiero decir, la señorita Tristán, estaba cazando el buque de plasma de la estrella en nombre del grupo religioso Estrella. Escuché de Geto Senpai que la señorita Tristán actuó para proteger el buque de plasma de la estrella, pero Rico Amanai fue el recipiente de plasma estrella elegido por el maestro Tengen. La voz de Nanami no tenía emoción discernible. Si el maestro Tengen no puede fusionarse con el recipiente, la estabilidad de este país podría estar en riesgo. Al escuchar esto, la mirada de Beavan Seth se endureció. Entonces, ¿tú también? ¿Crees que Rico Amanai debería fusionarse con este Tengen, que su propia existencia solo estaba destinada a ser sacrificada en esta fecha predeterminada? No, creo que es algo grave, por eso quiero entender tu perspectiva. La mirada de Nanami reflejó la cara de Beavan Seth, y aunque temía enojarla, después de la duda de un momento, hizo su pregunta. ¿Cuándo decidiste salvar a Rico Amanai? ¿Alguna vez te preocupaste por este país? ¿Temiste que la técnica del maestro Tengen pudiera fallar y traer desastre aquí? La atmósfera se puso pesada. Se sentía como si el aire hubiera aumentado de peso, haciendo que cada respiración sea más difícil de tomar. Afortunadamente, Nanami y Aibara ya habían establecido una barrera a su alrededor, de lo contrario, los otros clientes en el café podrían haber sido aplastados por la presión. HMPH. Aquí pensé que ibas a preguntar algo interesante. Baoban Sid se burló, como si se riera de su ingenuidad.
Una pregunta tonta. ¿Por qué debería importarme lo que le sucede a este país? Déjame ser claro. Nunca temí que esta nación sufriera un desastre debido a mis acciones. Por favor. En la historia original, Rico Amanai fue asesinado, y la técnica del maestro Tengen aún era estable. Sostuvo las cosas juntas hasta que comenzó la trama principal, ¿no? ¿Por qué debería importarme? Al ver la conmoción y la cautela en sus ojos, Bea Benset encontró divertida toda la situación. A pesar de que el maestro Tengen no pudo fusionarse con Rico Amanai, no le pasó nada a este país. ¿Alguien ha explicado por qué? Recientemente, el hechicero de grado especial Yuki Tsukumo mencionó que el maestro Tengen había preparado un recipiente de respaldo en caso de que la fusión con Rico Amanai fallara, por lo que se evitó un desastre. Bea Benset recibió el último bocado de su parfait, su mirada abatida mientras hablaba. Eso es una mentira. Ignorando sus caras aturdidas, continuó, inexpresiva, incluso sin fusionarse con el recipiente, Tengen puede frenar su envejecimiento aprovechando el poder de las barreras a su alrededor. No hay necesidad de sacrificar el futuro de una niña. Bea Benset apuntó su cuchara a la pareja a través de la mesa, su voz fría. Entonces, ya sea el grupo religioso estrella o su precioso Tengen, no veo ninguno de ellos como algo que valga la pena respetar. Si te preguntas si me sentiré culpable por lo que he hecho, entonces estarás decepcionado. Toda esta situación fue defectuosa desde el principio. Nanami miró los ojos de Bea Benset por un largo momento antes de que una suave sonrisa se rompiera en su rostro. Tal vez así, pero creo que ya he encontrado las respuestas que estaba buscando. ¿Es eso correcto? En verdad, había otra razón por la que Baobansit se convirtió en un usuario de maldición en lugar de un hechicero de Jujutsu, una razón por la que nunca había compartido con nadie. La historia original definió a los usuarios de maldición como malvados hechiceros, un término frustrantemente vago. En el anime, una definición tan suelta no importaba tanto. Pero ahora que estaba viviendo en este mundo, Bea Benset había llegado a entender que eran realmente los usuarios de maldición. En pocas palabras, los usuarios de maldición eran individuos que amenazan el orden social o se oponen a los hechiceros de Jujutsu. En Jujutsu Kaisen, se dijo que el nacimiento de Gojo Satoru destrozó un equilibrio que se había mantenido en el mundo de Jujutsu durante casi 1000 años. Con su llegada, las maldiciones comenzaron a aparecer con mayor frecuencia e intensidad. Fue un concepto que se hizo eco de la filosofía Yin-Yang, el equilibrio del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Desde la antigüedad, estos opuestos mantuvieron un equilibrio frágil pero inmutable. Ella recordó una línea de Jackie Chan Adventures que había visto como una niña, donde el tío había dicho algo en la línea de, cuando un demonio es derrotado, nace uno más fuerte para llenar el vacío, manteniendo el equilibrio de yin y yang. Mirando Jujutsu Kaisen, set balance de un interesante. ¿Cuándo se volvió exactamente su gurú Geto hacia el lado oscuro? La respuesta, cuando Gojo Satoru dominó la técnica de la curse de reversión y se convirtió en la verdadera más fuerte de la era moderna. ¿Fue esto una mera coincidencia? Quizás no. En la superficie, el ascenso de Gojo al poder ejerció presión sobre el Geto, y sus crecientes separaciones significaban que Gojo no se dio cuenta de la creciente desesperación de Geto. Hubo innumerables razones para la caída de Geto, pero con la lente del equilibrio yin-yang, Bea Benset desarrolló otra teoría. El nacimiento de Gojo solo había interrumpido un equilibrio milenario en el mundo de Jujutsu, provocando un aumento en la actividad de la maldición. ¿Qué sucedió cuando Gojo alcanzó el pico de su poder y se convirtió en la más fuerte de la era moderna? ¿Qué hizo el destino para mantener el equilibrio? Tal vez causó que otro hechicero de grado especial traicionara el lado de bueno y se uniera a las fuerzas de mal. Fue un movimiento brillante, debilitando simultáneamente la luz y reforzando el oscuro. Si esta teoría fuera cierta, entonces muchos otros eventos tendrían sentido. Durante el desfile nocturno de un incidente de 100 demonios, Yuta Okotsu, un hechicero de grado especial, se unió al bien y su gurú Geto, que representa el lado malvado, fue derrotado una vez más al alterar el equilibrio entre el bien y el mal, y así surgió el nuevo villano, Cerebro, trayendo consigo el más fuerte de hace 1000 años, Rayomen Sukuna. Por lo tanto, se restableció el delicado equilibrio entre el bien y el mal, y comenzó la trama del anime. Baobansit inicialmente había elegido ser una usuaria de maldición porque había pensado, probablemente soy al menos tan poderoso como Gojo, ¿verdad? Entonces, si me una al lado de los usuarios de la maldición, tal vez Geto no necesite recurrir a la oscuridad por el equilibrio.
pero hasta ahora, Beavanset no había notado ningún impacto significativo de su decisión. O tal vez no he sido lo suficientemente malo. No puede ser una buena persona, no puede ser un villano apropiado. De repente se sintió como un fracaso. Jasmine, ¿te gustaría estudiar en Jujutsu-ig? La repentina pregunta de Baoban-Sit atrapó a todos desprevenidos. Jasmine levantó la vista, su expresión vacilaba como un gatito al borde de ser abandonado. Pero antes de que ese aspecto pudiera formarse completamente, Beavanset se acercó y le palmeó suavemente la cabeza. No te estoy abandonando. De hecho, no has hecho nada malo, mucho de eso. Estoy orgulloso de todo lo que has logrado, Jasmine. Eres mi hermana pequeña más atesorada, así que cálmate y escucha. Baoban-Sit suavizó su tono tanto como sea posible para calmar la ansiedad de Jasmine. Sus ojos grises generalmente traviesos ahora brillaban como un lago tranquilo bajo una noche de verano, reflejando un campo de luz de las estrellas. Quiero que seas feliz, Jasmine. Quiero que mires hacia atrás en tu vida algún día y sonríes, genuinamente. Quiero que tu lienzo se llene de todo tipo de colores, más y más. Sé que quieres quedarte a mi lado, sé que quieres ayudarme. Pero no quiero detenerte. Puedo ser tu hermana, tu mentor, tu maestro, incluso tu pilar de fuerza, pero eso no debería ser todo. Se mereces amigos que compartan tus sueños, juniors que te mirarán y los rivales para desafiarte. Después de hablar con Da Vinci antes, Beavanset había pensado seriamente, dejando de lado el inevitable día cuando se mudaba a otros mundos, incluso si se quedaba aquí, quería que Jasmine estuviera rodeada de más personas. Quiero que las personas que no sean yo te paren a ti, no porque eres mi hermana pequeña o porque yo sea tu guardián, sino porque eres Jasmine. Personas que se sentirán atraídas por ti, que te anclarán a este mundo. Una vida que vale la pena vivir está llena de reuniones y separaciones. Con cada encuentro, aprendemos a entender a los demás y a nosotros mismos. Con todo a Dios, nos fortalecemos cada vez más. Tanto las idas y venidas son preciosos. Jasmine colocó su mano sobre la de Beavanset, sintiendo que un calor se filtra en su palma mientras las palabras de su hermana resonaban suavemente en su mente. Beavanset, ¿todavía me estás tratando como un niño? ¿Sientes que ya has crecido? Salt Shedded Jasmine, el suave cabello gris de Jasmine. El crecimiento no es algo que ocurra solo porque has sobrevivido al peligro o una pérdida experimentada. La madurez podría ocurrir de la noche a la mañana, pero crecer lleva tiempo. Está en las pequeñas cosas, más cabello en su almohada, un refrigerio favorito que desaparece de los estantes de las tiendas, todas estas pequeñas decepciones suman, y solo entonces puede decir que realmente ha crecido. Esperar. ¿No escuchó eso en algún lugar antes? La frente de Beavanset se frunció cuando se dio cuenta de que acababa de repetir algo de palabra por palabra, mirando la mirada contemplativa en la cara de Nanami. Jasmine quería crecer. Mientras Beavanset la tratara cuando era niña, Jasmine solo podía seguir atrás, nunca poder pararse como su igual, nunca capaz de aligerar su carga. Pero si crecer significaba decir adiós a su hermana, no tienes que decidir ahora mismo. Baoban-Sit presionó la cabeza de Jasmine, cortando su tren de pensamiento. Simplemente pensé en ello ya que las personas altas de Jujutsu estaban aquí. Esta es una gran decisión, una que dará forma a su futuro. Quiero que tome todo el tiempo como necesita para elegir y asegúrese de que sea una que nunca se arrepienta. Entonces, eso es todo por ahora. Sid se volvió hacia Nanami y Barara. Si Jasmine decida que le gustaría unirse a Jujutsu-ig, le agradecería que pudiera echarle una mano. Por supuesto. Si es por la señorita Tristán, es tan bueno como hecho. Déjame a mí. En comparación con Aibara, la respuesta de Nanami fue mucho más medida. Daré una palabra en Jujutsu en su nombre. Sí, eso es suficiente. Baoban-Sit podría desconfiar de los superiores en el mundo de Jujutsu, pero ella confiaba en Masamichi Yaga. Se preguntó si Yaga ya se había convertido en el director de Tokyo Jujutsu-ig por ahora.